Hola, sean bienvenidos de nuevo a un segmento más de lo que es Conozcamos más acerca de... Y esta semana hablaremos de algo bastante importante, que es la gastronomía local de Chixot. Pero para ello tenemos que tomar conceptos muy importantes sobre nutrición y alimentación, que muchas veces son conceptos que la gente llega a entrelazar mucho, pero tenemos que también ver que estos conceptos también tienen sus diferencias. Por ejemplo, la nutrición es este acto de que nosotros escojamos alimentos para que nos beneficien al cuerpo. Cuando comemos algo, esto tiene que aportarnos energía o vitaminas que son muy necesarias para la salud, mientras que la alimentación es esta acción de llevar esta comida hacia la boca. Entonces, esta es la principal diferencia entre ambos conceptos. Por eso podemos decir que la nutrición va a determinar la calidad de vida que tengamos de acuerdo a nuestra alimentación. Hay alimentos que nosotros podemos considerar beneficiosos para nuestro cuerpo, por ejemplo las frutas, las verduras. También podemos tomar en cuenta nutrientes o vitaminas que podemos encontrar también diferentes beneficios en las frutas, verduras, proteínas, carbohidratos y grasas. Por ejemplo, en las frutas nosotros nos podemos beneficiar de las vitaminas que hay en las naranjas, en las piñas, en las manzanas y nos podemos extender en las verduras, en el güisquil, en la papa, en las legumbres y en tantas variedades que tenemos. Las proteínas las podemos buscar, por ejemplo, en el pescado, los carbohidratos y las grasas las encontramos en la carne. Pongo un punto acá donde vamos a reflexionar. Esta carne muchas veces se extrae de animales. Quizás los animales no tienen la capacidad de razonar, pero claro que tienen la capacidad de sufrir. Es por ello de que tenemos que encontrar algunas alternativas extra para poder nosotros beneficiarnos de lo que son las grasas y carbohidratos. Escoger los alimentos nos va a ayudar a que nosotros tengamos una vida más saludable. Vamos a hablar sobre conceptos generales de alimentación. Por ejemplo, cómo comemos, tenemos un horario. La calidad de los alimentos también es importante, la cantidad y también la variedad. Cuando hablamos del horario es muy importante porque nuestro sistema necesita tener un ciclo continuo para que el cuerpo se beneficie de ello. Cuando hablamos de la calidad va a depender de dónde nosotros extraemos los alimentos. Voy a poner un ejemplo. Acá con las grasas, hay grasas vegetales y grasas animales. Las grasas vegetales se pueden extraer de manera natural de algunas plantas, mientras que las grasas insaturadas, la calidad va a depender de dónde nosotros consigamos esos nutrientes que necesitamos para el cuerpo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, las grasas. Hay grasas saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas son las que nos pueden dar riesgo de enfermarnos del corazón. Y estas grasas se pueden encontrar más fácilmente en, por ejemplo, la carne de los animales. Mientras que las grasas insaturadas, que son de beneficio para el cuerpo, se pueden encontrar en algunas plantas. También, si nosotros hablamos de la cantidad, va a depender bastante también de cómo es que nosotros nos alimentamos. La variedad es esto de incluir muchos alimentos distintos para tener también una dieta balanceada. Entonces, estos conceptos nos ponen también una perspectiva de que hay una mala alimentación que muchas veces nosotros seguimos. Por ejemplo, consumir golosinas, gaseosas, grasas en exceso y alimentos que tengan muchos preservantes pueden ser dañinos para nuestra salud. Es por eso que tenemos mucho que pensar en qué alimentos estamos nosotros llevando a nuestra boca para nuestro cuerpo. Hay alimentos que son de origen más orgánico, que podemos encontrar fácilmente en el mercado y con los agricultores que ellos dan su tiempo para cosecharlos y que después lleguen hasta nuestros platillos. Gracias por ver el contenido de Casa Lúdica. Esperamos que nos sigan en los siguientes programas y que también busquen nuestro contenido en las redes sociales y en nuestra página en Facebook.